Un momento de mi vida en el que yo sentía que necesitaba un espacio distinto al académico para poder como expresarme, encontrar también un grupo. De generar comunidad, de consolidarla y en alguna reunión interna del equipo. Esa directiva de peces, hemos buscado las opciones para hacer esa transición de la que habla Oscar y, y hemos también contemplado las opciones. O sea, creo que Hola amigos, bienvenidos una vez más aquí a Una Vaina Creativa. Este 2022 vamos a tener muchos invitados y grandes podcasters y creadores de contenido. Y para empezar el año tenemos a dos amigos que de hecho me caen súper bien porque los conocí en Podcastinación 2021, ese festival que estuvimos con Una Vaina Creativa. Y tenemos nada menos que a Oscar Iván, que es director de Peces Fuera del Agua, y también a María Alejandra Costa, que es editora de Peces Fuera del Agua. Bienvenidos a este espacio creativo. ¿Cómo están, María y Oscar? Hola Jampi, muy contento también de estar aquí, de saludarte otra vez después de Podcastinación y bueno, con ganas de conversar sobre peces fuera del agua, la comunidad de oyentes y obviamente el mundo del podcasting en Latinoamérica. hola Jumpy, estamos como súper contentos de estar aquí contigo, acompañándote a ti y a los oyentes. Para nosotros este año va a ser un año lleno de retos y de cosas nuevas. Estamos muy contentos de estar aquí contigo. No, y es un placer tenerlos aquí en este espacio, y más que todo por esa experiencia que tuvimos en Podcastinación 2021 hablando sobre comunidades, con otros creadores de contenido. Y es por eso que los traigo aquí, porque ustedes tienen una iniciativa con Peces Fuera del Agua, que me encanta el nombre, por cierto, muy interesante. Pero me gustaría también, para que mi comunidad y toda la gente escuche Una Vaina Creativa, qué es lo que hace María, Oscar, porque entiendo que ustedes no están en el mismo país, trabajan remotamente. También Oscar se podría decir que es un nómada digital. Eh, Cuéntenos un poco sobre qué hacen, dónde están, cómo logran coordinarse cuando van a lanzar estos proyectos. Sí, Jampi, como dices, yo desde hace un año soy un nómada digital. Eso significa que estoy trabajando y viajando al mismo tiempo. Arranqué el 1 de febrero del año pasado y lo estoy haciendo por ahora por Colombia. Quise hacerlo así, pues digamos, por practicidad de cierta forma y por seguridad, porque pues el año pasado, al igual que ahorita, estábamos con pico de COVID. Entonces quise estar como en mi propio país para tener seguridad o poderme mover más fácil en dado caso en que me enfermara. Y también pues porque era una apuesta personal, ¿no? Yo venía antes de trabajar como profesor universitario, venía de como una vida mucho más estable y decidí arrancar pues una apuesta que no solo implicaba, digamos, cerrar el apartamento donde vivía y empezar a moverme y viajar y conocer y tratar de trabajar al mismo tiempo, sino también conseguir otras formas de generación de ingresos, ¿no? Conseguir otras formas para ganarme la vida. Entonces arranqué por Colombia, estoy muy contento. La historia de este viaje la estoy contando en Peces Fuera del Agua, que más tarde te contamos de qué es, pues a tu comunidad. Y pues con ganas de seguir este año como nómada, pero también con ganas de llevarlo un paso más allá, que sería pues el viaje internacional, que de hecho estoy pensando empezar por Centroamérica y luego pasar a Europa. Bueno, Jumpy, yo soy María Alejandra, como sabes, María Alejandra Costa, y trabajo como editora de Peces Fuera del Agua, pero además de todo, pues digamos que mi carrera profesional está como bien lejos de la industria creativa, porque yo soy trabajadora social y estoy haciendo un doctorado en política social, digamos, con unos intereses muy particulares pues, en temas de discapacidad. Pero digamos que mi encuentro con Peces Fuera del Agua ocurrió en un momento de mi vida en el que yo sentía que necesitaba un espacio distinto al académico para poder como expresarme, encontrar también un grupo de personas que estuvieran como pensando y actuando como en la misma onda en la que yo estaba en ese momento. Y Peces fue una casa para mí en ese momento. Yo pues no entré siendo editora, yo digamos era colaboradora de Peces, y como que poco a poco, como con el tiempo, me fui
como involucrando en tareas de manejo de redes, en alguna época manejé el Instagram, en otra época subía entradas al blog, en otra época, como ahora, estaba como en Twitter y haciendo como tareas varias porque pues esto es un trabajo como de verdad que es casi tiempo completo porque te implica muchas cosas, pero también es un trabajo voluntario, ¿no? Entonces tú sabes que tienes como Oscar, tienes que buscar como la forma de tener las dos cosas, como algo que te gusta mucho y algo de lo que vives, que es pues en nuestro caso como nuestros propios trabajos, pero además pues mantener vivo el proyecto de peces. Y una pregunta, María, cuando vos iniciaste en Peces Fuera del Agua, ¿vos tenías como conocimiento de manejo de redes o fue que aprendiste en el proceso? No, aprendí en el proceso, Jampi. Esto fue, digamos, como, obviamente, yo creo que casi toda nuestra generación sabe cómo funcionan las redes sociales, pero una cosa es tener tu propia red social, o sea, tu propio perfil como personal, y otra cosa es manejar el perfil de un grupo o de una empresa o de una organización. Y digamos, en ese caso, Peces, pues digamos, intentamos hacer una cosa que era como promover la interacción con las personas que nos escuchaban, porque a nosotros todavía nos pasa mucho que tenemos como una comunicación muy unidireccional. Entonces, pues sí, publicamos contenido y a veces nos cuesta que la gente interactúe. Entonces, digamos que por eso hemos pensado en estrategias distintas, como por ejemplo la comunidad de oyentes, no para dar información, sino, ni para compartir contenido, sino también para recibir de las personas que son parte de Peces. No, y qué genial. Y a mí me parece que esa iniciativa de aprender, o sea, iniciar colaborando y aprender es sumamente importante. Y creo que Oscar, que es el director de Peces Fuera del Agua, me gustaría saber cuál fue esa idea de crear este espacio también en Peces Fuera del Agua, porque una iniciativa como la que tienes de colaborar con otras personas, conocer otras personas a nivel digital, estoy viendo que ahorita en 2022 va a ser algo que muchos podcasters o muchos creadores de contenido van a querer hacer, porque así como María, que fue una seguidora o colaboró, aprendió en ese proceso, y me imagino que ahora se va a poder defender, o otros colaboradores se van a poder defender durante ese proceso de aprendizaje. Claro, Jampi, así es. Y me encanta pues lo que cuenta María Alejandra porque nosotros decimos que Peces es un laboratorio creativo que explora y difunde narrativas digitales, y creo que lo que Aleja contaba de su experiencia es la que hemos vivido muchos que hemos estado pues en el laboratorio creativo, porque digamos mi recorrido también ha sido parecido al de María Alejandra y otros que han estado dentro del proyecto. Entonces ha sido un laboratorio creativo en el sentido que las personas que estamos ahí hemos aprendido en la medida en que hemos tenido la oportunidad y la necesidad de hacerlo. Así como Aleja, por ejemplo, yo soy economista y muchos de los peces que arrancaron y que todavía están o que van llegando, no somos, digamos, formados en artes, en escritura, en fotografía, sino que tenemos otras disciplinas como trabajadora social, que dijo Aleja, abogados, politólogos, antropólogos, y como mucho de las ciencias sociales, las ciencias humanas, y peces ha sido el espacio en donde podemos explorar como la vena artística que tenemos y queremos explorar como las pasiones que nos mueven en nuestro diario vivir. Entonces ha sido chévere eso, como entregarse y tener una comunidad de compañeros que te apoyan, te hacen feedback, ¿cierto? Te animan a que tú sigas avanzando. Entonces, como para contarte un poco el recorrido de Peces, nosotros arrancamos hace 5 años, fue más como una iniciativa de amigos, de hecho surgió en un chat, y creamos un espacio en donde inicialmente estábamos explorando la escritura narrativa, y pronto empezamos también con la fotografía, mucho de viajes, porque muchas de las historias que contábamos era de viajes, entonces las íbamos ilustrando con fotografías que nosotros mismos tomamos, y luego hemos ido dando espacio a otros medios de expresión como la ilustración, y desde hace ya 2 años o un poco más estamos supremamente apasionados con los podcasts. Entonces ha sido también una exploración de lo sonoro. Veníamos de lo escrito, de lo visual,
muchas de las cosas que se escribían y se comentaban era sobre cine, por ejemplo, entonces estaba el audiovisual presente, pero lo sonoro propiamente dicho no teníamos mucho espacio y lo hemos venido haciendo, como te digo, desde hace unos 2 años. Primero fue una exploración como muy interna al grupo, de hecho aprovechando como el confinamiento que fue tan duro en 2020, nosotros lanzamos un podcast que se llama Las Palabras y las Cosas, que fue sobre todo, de nuevo, un laboratorio creativo para nosotros entender cómo se hacía un podcast y sobre todo aprender a respetarlo, ¿no? Porque existe como la creencia de que hacer un podcast es muy fácil, que cualquiera lo puede hacer, pero una vez uno entra a hacerlo, pues se da cuenta pues que grabar un audio es muy fácil, pero hacer en realidad un podcast y que sea sobresaliente, un proyecto original, creativo, diferenciado frente a la oferta que hay, pues es algo que requiere mucho talento y mucha dedicación. Entonces, eso es PES, es un proyecto digital, un laboratorio de puertas abiertas, porque nosotros, digamos, quien quiera venir a participar como productor de contenido en textos, en fotos, en sonidos, en productos audiovisuales, puede venir a hacerlo, o también si quiere venir a conversar sobre podcast y otros, digamos, productos culturales que le apasionan y nos apasionan, son bienvenidos. Sí, de hecho, creo que una cosa que menciona Oscar que fue muy interesante de nuestro proceso como creadores de contenido de audio fue también darnos cuenta de que todo el feedback que recibimos fue lo que nos generó como las cuestiones de los siguientes episodios, ¿no? Entonces nosotros lo que hicimos fue grabar un episodio, por ejemplo, y después enviarlo como a la gente que conocíamos. Y estas personas nos daban a nosotros como una retroalimentación y yo siento que eso fue, digamos, como una puerta para la comunidad de oyentes, porque, digamos, ahora, digamos, la comunidad de la que hablaremos más adelante, pues invita también a productores. Y lo que pensábamos era como es bonito saber que la gente que te escucha tiene un comentario para hacerte y no solamente lo que te escucha, ¿no? O sea, digamos, dentro del blog que hay otras cosas que se publican como los textos y las galerías fotográficas y algunas ilustraciones, hay gente que te hace retroalimentación y eso es súper valioso, o sea, saber que quien está al otro lado tiene algo que decir sobre lo que produces y que tú puedes utilizar eso, digamos, a tu favor. Puede ser una crítica que a veces no es tan constructiva, a nosotros no nos ha pasado que sea así muy destructiva, pero a veces pasa, pero uno puede tomar eso y darle como la vuelta para crear un contenido que a la gente le guste. Entonces creo que eso también es interesante de un proyecto como el nuestro. Fíjate que es bien interesante todo lo que mencionan sobre esa retroalimentación que tienen dentro de estos laboratorios creativos para crear más contenidos digitales, ¿verdad? Porque tal vez muchos de nosotros estamos muy metidos en esa idea de que esta es la idea, esto es lo que yo quiero transmitir, pero a veces no escuchamos lo que la comunidad quiere, ¿verdad? Algún tip o esto no nos gustó, o queremos escuchar más sobre ese episodio o de ese contenido. Y es ahí donde, que de hecho lo hablamos en Podcastación, lo que es importante escuchar a tu comunidad. Y creo que Peces Fuera del Agua me parece un espacio increíble porque si bien es un laboratorio creativo, o sea, yo puedo ser un abogado y no saber nada, entrar Peces Fuera del Agua, y porque a mí me gusta tomar fotografías en mi tiempo libre, entrar y compartir. Y en ese proceso también conocer otros creadores de contenido, que eso es lo fascinante, pues un espacio donde, por ejemplo, esta vez los conocí a ustedes. Claro, Peces se convierte en un espacio, digamos, de congregación, de confluencia de creativos que se expresan a partir de distintos medios, ¿no? Ya hemos hablado como de los distintos formatos. Yo quisiera como profundizar un poco más en la idea de Aleja que tú resaltas, y es, yo creo que ahí está muy presente como parte de nuestra profesión, de profesión quiero decir a lo que nos hemos dedicado muchos de nosotros, estoy hablando en especial de la experiencia docente. Yo fui durante muchos años docente universitario, Aleja lo es en este momento, y bueno, otros de los peces que han estado como muy cercano al núcleo de trabajo lo son también. Y creo que algo muy positivo que hemos traído al proyecto es precisamente la idea de conversar sobre las ideas y sobre los proyectos en sus distintas etapas, incluso antes de que salga, ¿sí? Hablando en términos de podcast, sería
hablar del proyecto en la preproducción, en la producción, en la postproducción, porque nos parece que en cada una de esas etapas pues hay unos comentarios muy valiosos para, digamos, para tener en cuenta e ir mejorando el producto a través del ensayo y el error, ¿no? Como publicar un episodio, escuchar los comentarios de gente cercana y no tan cercana y tratar de irlos incorporando para ir mejorando el producto. Entonces, eso es algo que hemos hecho nosotros. Nosotros tenemos un comité editorial y algunos peces amigos, ¿cierto?, que son de la comunidad, a quienes les pasamos los textos antes de publicar, a quienes les mostramos las fotografías antes de publicar. Como dijo Aleja, los episodios del podcast antes de publicarlos los circulábamos para recibir todo tipo de comentarios. Creo que eso nos ha servido mucho para ir puliendo las ideas, para ir entendiendo mejor los proyectos y para ir pensando en qué viene también después, ¿no? Por ejemplo, en la comunidad nosotros hemos hecho encuestas para escuchar qué opinan los oyentes sobre el proyecto, para saber qué tipo de podcast quieren escuchar en cuanto, por ejemplo, temáticas, en cuanto a nacionalidades de los podcasts, pues por expresarlo de alguna forma, en cuanto a los formatos. Entonces hemos ido como escuchando a la comunidad de peces, a la comunidad de oyentes para ir perfilando un producto que sea de interés para todos y que con las ideas de todos se pueda ir mejorando. Sí, y esto lo miro bien como un prototipado, por así decirlo, que haces cuando haces un startup o algo por decirlo, un emprendimiento, haces tu prototipo, lo lanzas para ver qué es lo que dice la gente, haces las mejoras y así. Creo que eso no solo en los podcasts, y creo que a la gente que nos está escuchando debe tomar referencia a lo que están haciendo Peces Fuera del Agua, sobre si tienen algún proyecto, lanzarlo a un grupito de amigos, que tengan sobre ese, que opinen, ¿verdad? Que sean como también su público meta, no van a decirle a cualquier persona que no, por ejemplo, van a hacer algo de perros y no les gustan los perros, no les van a decir las cosas. Pero me parece muy genial y fíjate que antes de pasar a la otra parte, porque sí me gustaría hablar sobre la comunidad de oyentes y todo esto, ¿por qué peces fuera del agua? Eso siempre me lo sigo preguntando. ¿Por qué peces fuera del agua? Sí, el nombre es una metáfora, no sé qué tan, digamos, difundida esté en Latinoamérica, pero en Colombia la usamos mucho, la expresión de como pez fuera del agua. Y cuando usamos esa expresión, lo que estamos diciendo es que, digamos, está por fuera de la zona de confort de alguien, ¿no? Entonces me sentía como pez fuera del agua en tal reunión, qué sé yo, entonces como que me sentía por fuera de mi campo de dominio. Y el nombre se debe a que, como te decíamos, es un laboratorio creativo en donde nosotros no estamos haciendo lo que entre comillas sabemos, o sea, con saber quiero decir, no estamos haciendo lo que nosotros estudiamos, sino que nos estamos como aventurando y arriesgando a hacer otras cosas que nos apasionan y que, digamos, en las que tenemos que también ser vulnerables y estar propensos, como quien dice, al error, porque es un aprendizaje en el camino. Entonces de ahí el nombre, como una metáfora para que es a su vez una invitación a arriesgarse a hacer otras cosas. Por ejemplo, para ir ligando con la comunidad de oyentes que tú tienes tanto interés, nosotros ahorita en el segundo ciclo tuvimos un encuentro muy interesante con expertos de sillón, que son dos chicos que tienen un podcast aquí de conversación, entrevistas, en donde hablan sobre las pasiones, los intereses, las teorías totalizantes, dicen ellos, de los invitados. Entonces, el tema del cual se habla es un tema en el que la persona invitada es experta, pero por su experiencia, por sus búsquedas personales, no necesariamente por la academia. Entonces, traigo a colación este ejemplo porque, de cierta forma, los peces somos unos expertos de sillón, ¿no? El que se atreve a hablar de viajes es porque ha hecho muchos viajes y quiere contar algo. El que se atreve a publicar unas ilustraciones o unas fotografías es porque ha tenido una búsqueda ya por mucho tiempo, por muchos años, que le permite decir a la gente, aquí tengo un producto para mostrar que creo que tiene un valor y que me gustaría saber qué opinan y que espero obviamente les sirva de algo. Y pregunta, dentro de Peces del Agua hay algo así como
soy un pez, después un salmón, después un dinosaurio, un tiburón, o han pensado algo por el estilo, María. Pues creo que no lo hemos pensado muy bien de esa manera, Jean-Pierre, pero creo que uno podría así eh, saber que hay en el cardumen de peces como unas categorías, ¿no? Porque ya hay unas personas que han publicado muchas veces con nosotros, que son como colaboradores constantes de peces y pues que ya se consideran peces. Y digamos, porque nosotros sabemos que hay mucha gente que nosotros mismos contactamos o que nos contacta para publicar con nosotros, que no necesariamente es este colaborador que está periódicamente publicando. Y entonces uno pues sí podría tener esas categorías. No las tenemos, pero podemos pensar en algo así. Ideas, Oscar. Sí, informalmente, como dice Aleja, existen como distintos niveles, como quien dice, de involucramiento en el proyecto. Voy a ir como de lo más lejano a lo más cercano, que sería, pues el más lejano sería como la persona que publica ocasionalmente. Pues voy a pensarlo desde el punto de vista de los productores de contenido. Entonces el más lejano es el productor de contenido ocasional. Por ocasional quiero decir que publica 1 o 2 veces en un año. Luego serían como los peces que publican regularmente, que ahí estaríamos hablando de personas que publican 3, 4, 5 veces durante un año. Y ya habría otros niveles de involucramiento que sería más ya como pasando a la parte, entre comillas, administrativa. Y por eso lo que quiero hablar es, o a lo que hago referencia más bien es sobre, obviamente detrás de una página web como la de nosotros o de un podcast, existe toda la gestión de la que ya habló Aleja, ¿no? No solamente de redes sociales, de tener un espacio propio, ¿no? En Instagram, en Twitter, en YouTube, algunos, ¿cierto? No solo tener esas cuentas que hay que administrar, que hay que generar un contenido que a veces es derivado del contenido principal, sino que también internamente hay que tener una serie de encuentros, de reuniones para pensar los proyectos que se van a hacer durante el año, te hablábamos de un comité editorial. Nosotros no solamente leemos, obviamente, y revisamos las fotografías y los audios antes de publicarlos, sino que los comentamos y decidimos, entre otras cosas, si el producto, digamos, va en concordancia con el espíritu y la filosofía de Peces, si tiene, como quien dice, la calidad suficiente para publicarlo y también cómo se puede mejorar. Porque partimos del principio de que todo producto es mejorable, ya sea escrito, gráfico, sonoro, de ficción, de no ficción. Partimos del principio de que siempre hay una forma de mejorarlo y tratamos obviamente de hacer comentarios en esa línea. Entonces ahí ya habría como otro nivel de involucramiento que es de la gente, sí, que administra el proyecto, que lo gerenciamos, tanto, sí, como te digo, para pensar como para difundir los proyectos. Ahorita te contamos un proyecto que tenemos para este año que creo que te va a gustar mucho. Uy, sí, porque ese 2022 ahí me estaban diciendo que tienen bastantes sorpresas. Pero a mí me gustaría saber, María y Oscar, también antes de entrar a eso, porque dijiste algo como el involucramiento. Creo que crear una comunidad que esté creando contenido, por ejemplo, en Peces Fuera del Agua, que cree blogs, blog posts o que tome fotografía y la quiera compartir dentro del proyecto. A veces creo que el reto principal es mantener a flote la comunidad en cuanto a que sean participativos y de que tengan esa iniciativa. ¿Cómo han manejado eso? Porque creo que muchas veces muchas veces en otros países y en toda Latinoamérica se han creado comunidades, pero a los 6 meses mueren porque no hay esa actividad o el compromiso necesario para que el proyecto vaya a flote. Pues yo creo que en nuestro caso, bueno, nosotros tenemos una ventaja, y es que tenemos a Oscar Iván, que está todo el tiempo diciéndonos no podemos dejar morir el proyecto. Entonces, digamos, esa es una de las cuestiones, ¿no? Siempre hay alguien, y en este caso es Oscar Iván, que está pendiente de lo que se publica, de cuando no publicamos, porque eso también nos ha pasado. Hemos tenido momentos en el que por cualquier circunstancia es muy difícil mantener el número de publicaciones mensuales o el periodo de las grabaciones, o
nos ha pasado eso porque producir contenido es difícil y es, digamos, extenuante también, muchas veces desgasta, ¿no? Pero, pero creo que en nuestro caso también pues contamos con una red de personas que es muy amplia y lo que hemos intentado hacer o lo que ha intentado hacer Oscar desde el inicio es convocar más personas para ser parte de Peces. ¿Esto qué significa? Es que funcionamos como una red, ¿no? Entonces, si por ejemplo, hace poco te voy a contar algo, hace poco yo conocí a una persona que hacía collage, se llama Catalina Sierra, y escribía. Ella es poeta y entonces Catalina era amiga mía y estábamos en un momento en el que en Peces no estábamos publicando tanto y estábamos intentando llamar más voces nuevas también porque es importante también como refrescar el contenido. Y bueno, yo le dije como Catalina, escribe algo para Peces, si te interesa, pues si estás animada a hacerlo. Y ella escribió una entrada para Peces que fue muy leída, pues que es más un ensayo sobre el feminismo y sobre el feminismo también. eh, no sé si sabes quién es, obviamente sabes, pero eh, escribió una entrada ay, Oscar, ayúdame Se con le el va la nombre, idea, se le va la Simón, idea. Oscar, sí, ayúdala. se me fue. Se va. Bueno, Nina Simón. Nina Simón, gracias. Regresó. Sí. Voy a repetir esa idea. Entonces, No, está bien. yo invité a Catalina a escribir sobre lo que ella quisiera publicar, porque en ese momento estábamos buscando, pues eso, tener como voces nuevas y nuevos temas. Y Catalina escribía muy bien, esa es la verdad. Entonces, Catalina nos envió un texto sobre Nina Simón. Y después, Catalina, como hacía collage, después una vez recibimos dos o tres entradas de una colaboradora de Peces que se llama Ana Joaquina, y Ana Joaquina nos envió los textos que eran sobre como unas experiencias de violencia de las que había sido víctima pues durante su vida. Catalina leyó los textos y Catalina hizo los collages de esos textos. Entonces eso fue súper bonito porque es como ver que cuentas con una red de personas que producen contenido como alrededor de un objetivo, ¿sí? Y es bonito encontrar, tener esos puntos de encuentro. eh, y bueno, y creo que una de las estrategias es esas, lograr hacer puentes entre personas, eh, llamar personas a las que sabes que les puede interesar publicar, y bueno, creo que esa es como una de las estrategias. Sí, otros ejemplos de este trabajo en red es con María Alejandra, por ejemplo, ella también escribe pues muy bien, escribe mucho, entonces muchas veces las ilustraciones de sus entradas las hace la hermana, Isa. O también, por ejemplo, yo ahorita he estado explorando la fotografía, pues algunos trabajos fotográficos, pero no he querido, no he encontrado la forma de expresar ese trabajo en palabras, entonces Aleja me ha acompañado, me ha colaborado, me ha apoyado con la escritura del texto para hacer como unas narrativas dobles, como quien dice, una escrita por parte de él y otra visual, pues con mi trabajo. Y para complementar lo que había dicho Aleja es Peces también, digamos, para mantenerse a flote. Ya te contamos, Jampi, que llevamos ya, ahorita en febrero cumplimos 5 años, entonces pues ya hemos pasado unos años críticos, como quien dice. Otra de las estrategias para mantenerlo a flote ha sido los relevos permanentes, ¿no? Entonces el mismo proyecto ha tenido como sus etapas, si se quiere, donde unos formatos y unos temas priman más que otros. Por ejemplo, la etapa actual creo que está predominando mucho el podcast, como te digo, en 2020 por un interés muy profundo de María Alejandra, de Holman Rojas, de Diego León y mío, que estábamos muy metidos en los podcasts en ese momento y quisimos dar el salto y experimentar con la producción. Esa fue como la etapa, como quien dice, de 2020. Y el año pasado creamos la comunidad, nos lanzamos con eso en el primer semestre, en un primer ciclo, y lo continuamos en el segundo ciclo, entre otras cosas porque encontramos aliados, que es
En este caso estamos hablando de Pablo Fischer de Escucha Podcast. Entonces pongo esto como ejemplos porque también dependiendo de quiénes estén más comprometidos y más interesados en ciertos momentos en el proyecto, pues son de un lado los que mantienen a flote el proyecto y también como quien dicen los que marcan la línea editorial, que eso también me parece interesante porque como todo proyecto o como debería ser todo proyecto en mi forma de ver, Peces no es estático sino que es dinámico, o sea, si tú vas y revisas lo que hicimos en el primer año de lanzamiento va a ser muy distinto de este año. Te pongo el ejemplo de en el primer año comentaba que primaba sobre todo lo escrito, algo fotográfico y sobre todo mucho trabajo sobre viajes y sobre arte y cultura. Y si ahorita vas a encontrar mucho relato personal sobre testimonios, digamos, en primera persona de la vida de hombres y mujeres, porque eso es importante resaltarlo. En Peces escribimos hombres y mujeres como en iguales proporciones. Está abierto obviamente para toda orientación sexual y todo género. Y los temas que priman hoy en día son básicamente pues estos testimonios y como te decíamos los podcasts. Entonces es un proyecto que siempre está cambiando y eso creo que es emocionante para nosotros los productores y también para los seguidores, los oyentes de los podcasts, los lectores de Peces y demás. Qué genial escuchar eso. Y fíjate que me surgió una duda ahorita mientras ustedes dos compartían sobre el proyecto. Y es que muchos de los creadores siempre, cuando se quieren meter a un proyecto, dicen, y voy a monetizar lo que estoy haciendo por colaborarles. Me imagino que muchos de sus colaboradores es porque quieren compartir algo y no monetizarlo, pero el proyecto en sí de Peces Fuera del Agua ¿cómo está a flote a nivel económico? Porque creo que un ejemplo claro fue el de CubaPod, la comunidad de podcasters de Cuba, que Lugodet, que lo tuvimos aquí en una vaina creativa, lo tuvo que cerrar porque no era viable económicamente y consumía mucho tiempo. Miran, Peces, para ser completamente honesto, nosotros como Peces no estamos generando ingresos. Entonces, eso es otro de los retos para mantenerlo a flote. Entonces, nosotros, por un lado, por la parte como quien dice administrativa, lo hacemos en una especie como quien dice de voluntariado. Uh-huh. Entonces, el tiempo que en este caso, por ejemplo, María Alejandra y yo le dedicamos es parte de nuestro tiempo libre o pues que le han dedicado obviamente las otras personas que han colaborado durante todos estos 5 años. Entonces, por este lado es voluntariado y es un voluntariado en el sentido de que, como te decíamos, es un laboratorio donde nosotros en últimas vamos a hacer lo que nos gusta y tenemos compañía y colaboración para hacerlo. Y por el lado de los colaboradores en cualquiera de los formatos, también, digamos, ellos donan su trabajo si se quiere a Peces y los publicamos. Nosotros no cobramos por publicar ni por leer. Entonces el proyecto también es gratuito para los oyentes o los lectores de Peces. Nosotros obviamente hemos querido llevar el proyecto a otro nivel, digamos, profesionalizarlo si se quiere. En el 2020, si mal no recuerdo, Aleja me puede corregir ahorita, estuvimos como trabajando intensamente para eso y vimos que tenemos todas las posibilidades desde una marca ya establecida, un estilo editorial, una comunidad de seguidores, de oyentes, de lectores, pero lo que vimos es que como lo que decía en el caso de los podcasts, o sea, hacer un podcast en el sentido de grabar un audio y publicarlo es muy fácil, pero hacer un podcast profesional que se pueda ganar premios y por premios estoy diciendo que sea en realidad de calidad, que esté por encima del resto, que tenga una oferta de valor diferenciada, requiere mucho esfuerzo y digamos que vimos que para hacer la transición necesitaríamos de pronto de unos recursos de base, si se quiere, un capital semilla o algunas personas que pudieran trabajar de tiempo completo en el proyecto. Entonces, hemos visto que queremos hacer la transición, pero no hemos podido hacerla porque ese salto, esa transición, requiere unos ingresos, unas personas, una dedicación de tiempo que en este momento no lo tenemos. Sí, yo creo que es importante también decir que
digamos, nosotros como desde la parte más de la mesa directiva de peces, hemos buscado las opciones para hacer esa transición de la que habla Oscar y, y hemos también contemplado las opciones. O sea, creo que en realidad lo primero que uno debería hacer, digamos, para quienes tienen un proyecto como el nuestro, es plantearse, ¿yo qué le puedo ofrecer a alguien que pueda ser monetizable, ¿no? Entonces, claro, está todo el tema de la industria editorial, todo el tema de la producción, todo el tema del acompañamiento, del entrenamiento, de la formación, y esas cosas, digamos, en este momento no están funcionando, pero tenerlas sobre la mesa y abrir como un abanico de posibilidades de lo que puede ser un proyecto, digamos, es parte también del proceso. El nuestro, digamos, es un proyecto en este momento totalmente voluntario que, digamos, se mueve con nuestro tiempo como recurso principal. Pero eso no significa que nosotros no hayamos como pensado que en un largo plazo podríamos tener esto como sostenido de una forma distinta. Y para nosotros, de todas formas, creo que Oscar estará de acuerdo conmigo, esto es como una inversión, digamos. Yo siento que siendo este rol que desempeño en Peces como editora voluntaria, es también una inversión de ese tiempo, porque en el futuro nosotros sí nos proyectamos como un proyecto que puede ser autosostenible. Quisiera agregar de pronto para personas oyentes que estén aquí como prestando atención a lo que estamos diciendo y que se reconozcan en nuestro proyecto, como qué posibilidades hay de generación de ingresos. Entonces nosotros hemos contemplado varias, voy a mencionarlas como a medida que las vaya recordando, no están como organizadas de mayor a menor o cosas de estas, pero hemos pensado, y de pronto lo hacemos este año, en dictar talleres. Hemos pensado en talleres pues, de escritura, de fotografía, por ejemplo. Otra forma es, nosotros tenemos más de 400 textos originales pues, que fueron inéditos en su momento. Entonces hemos pensado una publicación impresa, como una compilación, como quien dice, de estos primeros 5 años, con una selección de diferentes autores de distintas épocas y obviamente algunos textos nuevos. Creemos que eso puede ser pues algo muy, muy bonito para, digamos, generar memoria también y un recuerdo pues físico, ¿no? Material de un proyecto digital pues, al que hemos querido tanto. Hemos pensado también y hemos visto opciones de aplicar a convocatorias. Aquí en Colombia hay algunas opciones para aplicar a becas que tiene, por ejemplo, la Secretaría de Cultura en Bogotá o el Ministerio de Cultura a nivel nacional. Entonces hay opciones ahí. Y una que nos parece muy importante y que para hacerla primero hay que conformar una comunidad, que es en el trabajo en el que estamos hoy en día, es el financiamiento por parte de los oyentes y los lectores de la página web, que sería a través de la donación, ¿cierto?, periódica o única de algunos ingresos que a nosotros nos gustaría sobre todo para invertir en el mismo proyecto y poder sobre todo difundirlo mejor a través de una estrategia más consolidada y más activa, por ejemplo, de manejo de redes sociales. Entonces, eso lo pongo sobre la mesa como para personas que de pronto están en este momento pensando en una situación similar a la de Peces, qué opciones hay para generar ingresos. Esas son algunas de las que nosotros consideramos pues son como las más viables y las más prácticas. Y qué bueno que lo mencionas, Oscar, porque yo hacía también esa pregunta porque muchas veces los podcasters o aquellas personas que vienen iniciando un proyecto así de comunidad o porque algo que les gusta compartir, lo quieren monetizar desde el inicio sin tener una comunidad o seguidores que le puedan ayudar. Y es por eso que deben de seguir Peces Fuera del Agua a otros proyectos, porque hay muchas formas de monetizar proyectos. Y lo que me gustó mucho lo que dijo María sobre la inversión del tiempo. Creo que eso es algo que muchas personas tal vez se olvidan, esa inversión del tiempo en hacer una colaboración o hacer voluntariado en diferentes cosas, porque a medida que va pasando el tiempo, ese proyecto aprendiste algo nuevo y después lo aplicas en tu trabajo. Por ejemplo, María dijo que aprendió redes sociales. Ella puede manejar ahora redes sociales gracias a Peces por esa inversión del tiempo. Creo que es importante recalcarlo
para que todas las personas puedan crear estos proyectos y también ver si es viable en su tiempo libre para aprender. Y ya estamos por terminar el proyecto, pero María nos tiene algo que decir y también me gustaría hablar sobre comunidad de oyentes porque eso a mí me parece una iniciativa muy, muy genial. María. Sí, solamente es una pequeña intervención sobre eso mismo de lo que vamos a hablar, de la comunidad. Creo que para las personas que están haciendo proyectos como este es importante tener comunidad. Y eso no significa solamente crear comunidad con quien te lee o con quien te escucha, sino además con quien produce contenido. Entonces, pues creo que esa es como una recomendación que haríamos como por nuestra trayectoria. Creo que haber hecho alianzas y aprender que la comunidad es muy valiosa digamos, en los términos como de poder producir contenido, de producir más y mejor contenido, es importante. Era solo eso. No, genial, y eso es súper importante. Yo siempre lo sigo diciendo, la comunidad es la que te va a llevar a flote. Y antes porque nos hace falta unos cuantos minutos, me gustaría hablar sobre la comunidad de oyentes. Creo que es una iniciativa muy genial que de hecho aquí les voy a decir de que esa idea espero aplicarla en la comunidad de podcasters de Honduras porque eh, yo he ido dos veces, dos veces a esa comunidad de oyentes que han compartido y la experiencia es súper genial. Es súper genial. ¿Cómo llega esa idea? También cómo contactan a estos podcasters para que los atiendan. Cuéntenos un poco más sobre esa dinámica. Sí, Jampi, gracias por preguntar por la comunidad porque es un proyecto que en verdad le tenemos mucho cariño en Peces y al que le estamos dedicando pues mucho tiempo y mucha pasión en estos meses. Todo surge como en la línea de lo que estamos hablando. Nosotros en Peces teníamos o tenemos el interés de generar comunidad, de consolidarla y en alguna reunión interna del equipo estábamos como botando ideas, como quien dice, de qué podíamos hacer para pasar, como dice María Alejandra, de informar, como muchas veces hacemos nosotros, que lanzamos un nuevo post o vamos a hacer alguna actividad e informamos, pasar de eso al diálogo, es decir, a una comunicación de doble vía. Entonces, Holman Rojas, que es uno de las personas que nos acompañó en el podcast Las Palabras y las Cosas, dijo, o propuso en su momento, hacer un club de lectura online, en donde periódicamente nos pudiéramos reunir con lectores de ciertos libros. Entonces nos gustó mucho la idea de tener unos encuentros con los seguidores de Peces, pero lo que pensamos en el equipo fue que clubes de lectura, por lo menos en Colombia y online, pues presenciales y online, había demasiados. Bueno, aquí ya estábamos en 2020, comienzo de año, o sea que ya estaba la pandemia entrando, nos ponían el escenario de lo digital. Entonces seguimos la idea de Holman de un club o de una comunidad, pero quisimos, digamos, explorar un espacio que por un lado nos tenía como obsesionados, que eran los podcasts, y que por otro lado no encontramos referentes similares para el caso de Latinoamérica. Nosotros solamente hicimos una búsqueda y encontramos algunos referentes de clubes de escucha, pues a nivel latinoamericano creo que el pionero y uno muy organizado y muy consolidado es el de Radio Ambulante. En Colombia hay otro que llaman, creo que Ciclo o Círculo de Oyentes, que es de una productora que se llama La No Ficción, pero entonces lo que ellos hacen es reunirse con los oyentes de sus podcasts a escucharlos. Y bueno, pues tienen una metodología específica que por lo general es escuchar el podcast pues en la reunión misma y luego desarrollar una serie de preguntas y a veces un diálogo con los productores. Entonces a nosotros nos gustó la idea de esa reunión, pero quisimos hacer algo independiente. Es decir, generar un espacio en donde pudiéramos hablar de podcasts diferentes. Y lanzamos un primer ciclo en el primer semestre del año pasado que lo llamamos formas de narrar en los podcasts. Y lo que hicimos fue diseñar 5 encuentros, uno mensual, el último jueves de cada mes, donde exploramos diferentes formas de narrar a través del audio, como era la crónica, los testimonios en primera persona,
las conversaciones, narrar a través de los ensayos sonoros, a través de la ficción, o sea, la no ficción y la ficción. Y inicialmente nos imaginamos encuentros solamente de oyentes, ¿sí? De gente que se uniera al llamado y que hubiera escuchado previamente unos episodios seleccionados y conversar sobre eso. Y la verdad, desde el primer encuentro que lanzamos, hubo como una respuesta muy bonita de los productores también. El primer encuentro fue sobre, o nos basamos en un episodio de un periódico de ayer, que se llama El amor después de Patricio, y resulta que cuando hicimos la convocatoria por Twitter, que Aleja pues la hizo muy creativamente y muy juiciosa, resulta que nos respondieron dos personas, Ricker Silva y Juan Serrano, que eran los productores, y nos dijeron que querían estar en el encuentro. Entonces, desde ese primer encuentro, la dinámica que nos habíamos imaginado cambió, pues cambió para bien, porque tuvimos, ¿cierto?, el encuentro o el espacio para conversar entre oyentes, que es como una primera etapa que tenemos, un primer momento que tenemos en los encuentros, conversar entre oyentes y luego ya pasar a una conversación con productores. Entonces, en ese primer ciclo hubo, como te digo, ese giro que nos pareció muy interesante. Ahí pudimos hablar con los de un periódico de ayer, tuvimos la ocasión de hablar con Ana Baquedano, que es la chica que dio el testimonio en un episodio de Las Raras que se llama Ana y el Sexting, y también nos encontramos con los productores del recetario sonoro de Ingredientes en Peligro. Entonces ahí vimos que era muy interesante esa conversación, y también al cerrar el primer ciclo hicimos una encuesta y uno de los oyentes como muy comprometido, digamos, con el proyecto, que conocimos a través de esta comunidad oyente, o sea, no era seguidor de Peces, sino que fue gente que fue llegando, pues nueva gente que fue llegando al proyecto. José Luis Acarrás nos dijo, ¿por qué no mantienen más bien este encuentro con productores? Y eso fue como la orientación que le dimos a este segundo ciclo, que lo hicimos sobre proyectos latinoamericanos, colombianos, argentinos, mexicanos, entre otros, chilenos también, y es como la línea que estamos explorando. Entonces es una invitación a que oyentes de cualquier parte del mundo, pues que hablen y escuchen en español, se encuentren con nosotros, hayan escuchado ojalá más de un episodio, nosotros recomendamos algunos, y la idea es conversar con estos productores sobre el contenido de sus proyectos. Y algo muy chévere que pasó durante este primer ciclo de conversaciones fue que como nosotros no sabíamos cómo iban a ser esos encuentros, porque era como un experimento, llegaron personas de todas partes del mundo. O sea, nosotros en el primer y en el segundo encuentro nos acompañaron una persona de Brasil que habla español pero está aprendiendo español, y una persona de Reino Unido que se unió a a la conversación porque le parecía que era una buena, digamos, un buen encuentro para practicar el español. Y eso para nosotros fue algo, digamos, como muy sorprendente, pero también fue bonito también saber que esos espacios, digamos, la gente los busca no solamente por el tema de estar involucrado con el episodio, el capítulo el episodio que vamos a hablar o el podcast del que vamos a hablar, o el productor con el que vamos a hablar, sino también porque eso le da la posibilidad a las personas de conectar, y pues eso para nosotros fue como súper valioso en digamos, el segundo ciclo, ya que fue con Pablo Fischer de Escucha Podcast, digamos, en un periodo mucho más, digamos, organizado, diría yo, porque ya teníamos como una idea de eso que dice Oscar, de invitar a los productores, seleccionar los podcasts de acuerdo con las encuestas que hicimos, y darle voces también a otros proyectos, no solamente porque, claro, nosotros desde Colombia, Oscar y yo somos colombianos, pues desde Colombia queríamos también como darle visibilidad a los proyectos colombianos porque eran a los que teníamos como más acceso en términos como de cercanía. Pero después nos dimos cuenta que no, que digamos en la comunidad nos daba para hablar con personas de todo el mundo. Pues bueno, de toda Latinoamérica, porque en España, digamos, el cambio de horario era un poco complicado, pero digamos con Latinoamérica sí, eso fue también muy chévere y muy interesante, como ver que la gente estaba comprometida, y entonces teníamos gente conectada a las 5 de la tarde, a las 6 de la tarde, a las 8 de la noche y a las 10 de la noche, porque pues nuestros horarios cambian así en Latinoamérica, y eso fue muy chévere.
Sí, eso me parece súper genial, que conectan con un montón de gente de todo Latinoamérica, todo el mundo. Y creo que eso, ese espacio que han abierto, si a la gente que nos está escuchando le interesa, yo se los recomiendo que sigan Peces Fuera del Agua porque la vez pasada yo no conocía expertos de sillón y cuando entré a esa sesión me pareció sumamente interesante también ver a los creadores afuera o atrás, afuera de cámara, pues, o de los micrófonos en este caso, que no es específicamente cuando uno lo escucha en el podcast, sino aparte, más naturales, más tranquilos, hablando sobre diferentes cosas, conocer a otros tipos de podcasters. Y una regla, si vas a entrar a estas sesiones, que tienes que tener la cámara encendida. Si no, no hay esa conexión tampoco, ¿verdad? Sí, ese era otro reto que tuvimos, que fue cómo conectar en esta desconexión, porque pues todo estaba pasando en Zoom, en Teams, bueno, en otras plataformas, en Meet, y cómo conectar con el otro en estos tiempos tan extraños es muy difícil. Y entonces lograr como que eso, el español de Latinoamérica nos uniera, fue una cosa muy linda, fue muy bonito. Todo ese ciclo fue increíble. No, eso me parece súper genial. Ahora ya porque ya estamos por terminar este episodio. Este, mm, Al inicio de este episodio yo les había dicho que había conocido a María y a Oscar en Podcastinación, que, que fue una experiencia muy bonita. No sé cómo fue esa noticia para ustedes cuando dijeron de que PS Fuera el Agua iba a estar en Podcastinación 2021. Bueno, pues yo les voy a contar, esa noticia la recibimos nosotros cuando estábamos hablando con expertos de Sillón, planeando el segundo ciclo de la comunidad de oyentes. Nosotros no nos habíamos presentado porque, como pues saben, nosotros no teníamos un proyecto como un podcast para presentarnos, pero siempre habíamos querido, o sea, nosotros, Oscar sobre todo, es una persona que siempre está en los encuentros de podcastinación, aprendiendo cosas y escuchando a productores de proyectos muy, muy chéveres en Latinoamérica. Y eh, estábamos en la reunión con Sara Trejos, hablando de que cómo iba a ser el encuentro y no sé qué, y de pronto nos dice, ay, tengo una propuesta para hacerles. Quiero saber si quieren, ¿cómo se dice?, moderar un panel de podcastinación, una de las charlas de podcastinación que tiene que ver con esto que están haciendo de la comunidad de oyentes. Bueno, y Oscar y yo estallamos en felicidad, fue una cosa muy, muy, digamos, inesperada, porque yo creo que no nos estábamos esperando como esa propuesta en ese momento. Y la preparación para ese encuentro también fue muy interesante porque estuvimos siempre con Jean-Pierre, con Flora, con Luen, desde Perú, desde Uruguay, bueno, desde Argentina en realidad, hablando todo el tiempo y nosotros no nos conocíamos. De hecho, no nos hemos visto nunca en persona, pero yo siento que ya somos amigos. Fue algo muy chévere, muy bonito. Sí, yo quisiera agregar a lo que dice Aleja, eh, ¿cierto? Como la posibilidad de expandir las redes de colaboración de las que hablaba Aleja antes. Y también me parece importante resaltar como esta apuesta de podcastinación por dar voz a los oyentes y hablar desde la posición de los oyentes. Porque si uno revisa los programas, las agendas de la mayoría de los festivales de podcast, todo está como quien dice desde el lado de la oferta, es decir, desde el lado del productor. O sea, casi que son encuentros para hablar, para que productores hablen y oyentes y otros productores escuchen. Pero aquí creo que se generó un espacio en donde todos pudimos hablar desde los dos lados, ¿no? Desde los productores y desde los oyentes, y creo que se dejaron elementos interesantes para que los podcasteros tengan en cuenta a la hora, ¿no? de pensar sus proyectos, de evaluarlos, valorarlos antes de lanzar, de conformar comunidades, que es el tema pues, principal de hoy. Entonces creo que eso ha sido pues súper importante y obviamente pues un espaldarazo al proyecto de la comunidad oyentes, que obviamente pues
nos motivó a hacer ese segundo ciclo, y el tercer ciclo que Jampi, si quieres te cuento, si quieres te cuento Sí, así por favor, rápidamente cuéntalo. lo Suelta que, la sopa, lo, dice. lo que tenemos pensado, lo que tenemos pensado para este primer semestre de 2022, y es pues seguir con un tercer ciclo de la comunidad. Vamos a seguir en alianza con Escucha Podcast, con Pablo Fischer, que él está en Argentina. Para quienes no lo conocen, pues él lidera el proyecto de reseña de podcast en español, pues diría yo más de mayor alcance, de mayor regularidad. Cada 15 días publica un newsletter que pues están invitados a suscribirse. Entonces vamos a seguir con él. Estamos en este momento en el proceso como de selección de los podcasts. Obviamente vamos a mantener el principio de diversidad de proyectos y diversidad de voces, de encuentro con productores. Vamos a seguir con un tercer ciclo que pues pronto daremos información al respecto. Y también desde Peces pues vamos a lanzar un proyecto que con Aleja hemos venido conversando desde hace un tiempo, y es nosotros publicamos o invitamos a hacer unos proyectos colaborativos con los oyentes y obviamente con la comunidad interna de Peces, y vamos a hacer un proyecto sobre podcast, una convocatoria abierta para que oyentes y productores se animen a publicar productos en texto, en sonido, si quieren, incluso audiovisuales, y donde vamos a generar un espacio para que se converse sobre podcast a partir de experiencias personales, de reseñas, de ensayos, de relatar o contar qué usos se han dado el podcast, y obviamente también los retos, por ejemplo, que existen desde la producción. Entonces van a estar muy invitados todos a que propongan trabajos y también a que lean y escuchen los productos de este especial. Qué genial, ya estoy ansioso por saber también qué nuevos invitados van a tener en este año. En todas esas sesiones, para yo compartirlo también en mis redes, porque definitivamente no es porque están aquí María y Oscar. Definitivamente ustedes tienen que ir a la comunidad de oyentes porque aprenden bastante. O sea, en esa conversación que hay, uno se aprende bastante de otros creadores de contenido, y más que es internacional. Si son podcasters hondureños, que de hecho hay mucha oportunidad porque venimos iniciando, aprender de los otros que ya tienen éxito es algo muy genial. María y Oscar, ya hemos llegado como a la parte final de este episodio de Una Vaina Creativa, pero antes de irme hay como una parte especial, y es como de sorpresa que Una Vaina Creativa. Entonces esto lo voy a dividir en dos cosas. Al final hay una pregunta creativa, pero a mí me gustaría hacerles esta pregunta. Para este 2022, a nivel personal, ¿qué expectativas tienen de este año? Porque este va a ser el primer episodio de Una Vaina Creativa, entonces me gustaría saber qué metas tienen, qué expectativas tienen de este 2022, para compartirlas. Bueno, Jean-Pierre, yo les cuento que yo estoy terminando mi tesis desde hace un año y espero que este 2022 me deje terminar la tesis y dedicarme más tiempo a hacer esto de que hago en Peces Fuera del Agua, porque de verdad es una cosa que me apasiona y que me llena. Y entonces, bueno, mi primer objetivo para el primer semestre es terminar la tesis y dedicarme a Peces Fuera del Agua un tiempo, porque creo que me merezco ese descanso mental. Las vacaciones mentales. Exacto. Oscar. Y por mi lado, yo quisiera, como les contaba al comienzo, yo soy nómada digital. Entonces en ese momento estoy viajando y trabajando por Colombia, pues mientras recorro Colombia. Pero una meta así importante, un deseo, un interés que tengo es ya salir del país. Yo llevo, después de viajar pues por varios países, me dediqué a Colombia. Llevo ya casi 5 años recorriendo lo que llaman aquí pues la Colombia turística, y también lo que llaman la Colombia profunda, que es como la Colombia menos conocida. Pero creo que ya empiezo como a querer volver a otras culturas, a reconocer o a ver otras formas de vestir, a probar nuevas comidas. Entonces este año quiero salir. Contaba que espero empezar por Centroamérica, que es lo que me está llamando en este momento, y luego ir a Europa.
Eso por un lado como muy personal, digamos, y por el lado de la producción, yo quisiera, pues como ven, soy un apasionado de los podcasts, entonces quisiera también complementar mi rol de oyente con el rol de productor. Entonces en Peces tenemos el podcast de las palabras y las cosas que está en stand-by, quisiéramos ver si de pronto se puede retomar. Y también hemos conversado sobre un podcast que se alimente de los viajes que estoy haciendo, porque como me estoy moviendo, pues obviamente eso me da la oportunidad permanente de conocer gente de los lugares que visito, y por lo general pues son lugares, Colombia es un país muy diverso, no solo en términos naturales, sino culturales. Entonces, creo que he podido conocer y podría conocer muchas más historias que sería muy bonito poderlas relatar en un podcast de viajes, pero que a su vez llame a las raíces de los distintos territorios y capture como esa diversidad sonora que hay en Colombia y pues obviamente en Latinoamérica y el resto del mundo. Entonces esperaría y quiero pues dar el salto a la producción de un podcast. Qué genial. Y de hecho esa es una buena idea, porque ahorita mientras hablabas me imaginaba bastantes cosas de las posibilidades en que se podría aterrizar ese podcast. Ahí después te las voy a compartir porque no se las quiero decir a todo el mundo aquí. Bueno, ahora viene la pregunta creativa. Esta es la parte final. Para los que han escuchado Una Vaina Creativa, la pregunta creativa del podcast es que hacemos acertijos para que los invitados lo puedan responder. Entonces, como son dos, el acertijo va a ser un poco más difícil de lo normal. Vamos, ¿están listos? Sí, Claro. estamos. Ok, ahí va. Entonces el acertijo dice: ¿qué es enorme y nunca crece? Sus raíces nunca vimos y sin la menor duda más alta que un pino. ¿Se las repito? El cielo. No. Mm. Un edificio. Tienen 1 minuto, 30 segundos para responder. Vuelve, Que es léelo otra Otra vez. enorme. vez. Sí. Que es enorme y nunca crece. Sus raíces nunca vimos y sin la menor duda más alta que un pino. Oscar, ¿qué se te ocurre? Dime Ahí cosas. voy, ahí voy. No se vale buscar en Google. Enorme. Nunca crece. Sus raíces nunca vimos y sin la menor duda más alta que un pino. Una montaña. Sí, es una montaña. ¡Ay, muy bien! Me inspiré en los paisajes colombianos que estoy recorriendo. Sí, verdad. Muy bien, yo es que llevo mucho tiempo sin ver montañas. Ue, pucha. Muy bien, Oscar, este es mi equipo. Muy bien, muy bien. Están sirviendo los viajes. Sí. Bueno, hoy empezamos invitados 1, Jean-Pierre 0, 2022. El año pasado gané, entonces vamos a ver este año cómo sale. Bueno, vamos a ver. Muy Vamos a bien, seguir sí. vamos a seguir Esa esos votación. acertijos. Sí. Ujú. No, bueno, gracias María y Oscar por estar aquí en Una Vaina Creativa. Ha sido un placer tenerlos aquí después de lo que pasó en Podcastinación y todo. Y sé que nos vamos a estar encontrando en diferentes colaboraciones, actividades que hagamos. Y les deseo lo mejor para este 2022. Jean-Pierre, muchas gracias por invitarnos. Te mandamos un abrazo enorme y espero que sí nos encontremos en los espacios que hagamos juntos y también en Peces, en Una Vaina Creativa. Bueno, y estamos siempre aquí disponibles para lo que nos necesites también. Sí, Jampi, mil gracias por la invitación, por tu amistad. Como sabes, lo dijimos, tienes aquí unos amigos dispuestos también a colaborar en estas cosas creativas, en estas vainas creativas. Entonces, mantengamos la comunicación a ver qué sale. Genial, genial. Bueno amigos, Un abrazo. un abrazo a ustedes dos. Y gracias a todos los que se han quedado hasta el final aquí en este gran episodio de Una Vaina Creativa. Los links para que visiten Peces Fuera del Agua se los voy a dejar en la descripción también, para que los puedan seguir. Bueno, también ustedes pueden dar sus redes sociales para que también la gente los pueda seguir y estén
en comunicación con ustedes? Bueno, en Instagram pueden encontrar a Peces Fuera del Agua como @pecesfueradelagua. En Instagram en Twitter como @porfueradelagua, y en Facebook nos encuentran como Peces Fuera del Agua. A mí me encuentran como @mariamelindros en los dos, en Twitter y en Instagram. Y yo soy más de Instagram, entonces me encuentran como @Oscar Iván Pérez H, y ahí pueden ver pues mis fotos y mis relatos visuales de viaje. Súper, amigo, entonces ahí lo siguen. Y bueno, vamos a chequear en el próximo episodio aquí Una Vaina Creativa. Espero que disfruten este 2022 y les mando todas esas energías creativas a los que nos están escuchando. Nos chequeamos a la próxima. Chao.